Vamos a leer la palabra de hoy, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Vamos a leer un versículo cada uno. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. ¿Qué le parece si nos saludamos diciendo, bueno, miren al hermano y dígale, hoy se te ve más joven? Bueno, la mayoría de ustedes son jóvenes y quizás, bueno, este saludo no le impacte mucho. Esta semana alguien me vio y me dijo, ay pastor, hoy se le ve más joven, me decía. Y no saben cómo me alegré, ¿no? Me cuenta, en realidad jamás pensé que llegaría un momento en donde esas palabras me alegraría. Pero bueno, me puse contento ese día, ¿sí? Y a veces, ¿no?, con las palabras que decimos, con los saludos con que nos dirigimos, podemos también alegrar la vida de otras personas. Así que me gustaría que todos podamos, por medio de nuestro hablar, por medio de las palabras que decimos, poder hacer feliz, ¿no es cierto?, a nuestros prójimos. ¿Amén? Bueno, entonces dígale hacia al hermano al que está al lado, hoy se te ve más lindo. Ayer no fuiste tan lindo, pero hoy se te ve más lindo. Bueno, vivir o morir es más simple de lo que uno piensa. Porque si respiramos, vivimos. Si dejamos de respirar, morimos. ¿No es así? En cuanto a la vida espiritual, ocurre exactamente lo mismo. No es muy distinto. Si respiramos espiritualmente, vivimos. Pero si dejamos de respirar a nivel espiritual, morimos. Bueno, seguramente habrán escuchado decir que la oración es nuestra respiración espiritual. Y es así. Nuestra respiración espiritual es la oración. Por eso si dejamos de orar, nos enfermamos espiritualmente, nos debilitamos y finalmente morimos. Ya no podríamos estar de pie, ni siquiera delante de Dios, ni siquiera delante del mundo. Por eso, hermanos, la oración es una disciplina muy importante. Es muy importante porque eso sostiene nuestra vida cristiana. Sostiene nuestra vida cristiana de tal manera que seamos fuertes y saludables. Por eso, para poder vivir, ¿no?, una vida con un espíritu sano, con una fe sana, es indispensable que tengamos que tener una vida regular de oración dentro de nuestra vida. Ahora, sin embargo, la oración o esta disciplina del rezo no es una disciplina que exista solamente dentro del cristianismo. Si nos podemos ver en otras religiones del mundo, ¿no?, que también ellos tienen esta práctica de orar o de rezar, cada uno a sus dioses. Pero el problema es que a veces nosotros solemos confundir nuestra oración cristiana con un rezo mundano o con esas oraciones de otras religiones. Pero no debemos olvidar que la oración cristiana y el rezo de otras religiones son diferentes, no son lo mismo, es distinto. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué es la oración para nosotros que creemos en Dios y en Cristo? ¿Cómo es la oración que agrada a Dios? ¿Y por qué entonces Dios nos permite orar o nos llama a que le oremos? Lo cierto es que Dios nos está llamando constantemente hacia el lugar de oración, para que oremos, pidamos, clamemos a Él sin cesar. Nos está invitando una y otra vez a través de los textos bíblicos a buscar ese lugar de oración. Por eso, para la salud y fortaleza espiritual y también para poder vivir delante de Dios como una persona de fe, necesitamos llegar y recuperar esa disciplina de la oración. Y lo importante aquí es poder hacer oraciones que agraden a Dios. ¿Y cómo sería esa oración entonces que agrada a Dios? Vamos a estar pensando juntos en esta mañana por medio de la palabra de hoy sobre cómo debemos ir ante Dios y cómo orarle a Él. Y me gustaría que aquellos hermanos que venían de alguna manera descuidando, ¿no?, la vida de oración en su vida, puedan volver a recuperar ese hábito de orar delante de Dios. Y los que ya venían manteniendo una vida de oración constante, deseo que sean desafiados para poder crecer un poquito más en su vida espiritual, haciendo oraciones agradables delante del Señor. Bien, para poder aprender sobre qué es la oración cristiana, debemos regresar a la oración que Jesús nos enseñó. Porque la oración que nos enseñó Jesús, esa oración es la base y contiene los fundamentos y los principios básicos de una oración cristiana. En dos lugares específicamente en la Biblia podemos encontrar la oración que Jesús nos enseña. Es la oración que nosotros llamamos como la oración del Señor o el Padre Nuestro.
En Mateo 6 está la versión completa, ¿no? Que es la que nosotros muchas veces la citamos de memoria, ¿no? Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Y aquí en Lucas, en la palabra de hoy, podemos encontrar una versión más resumida, una versión corta, una versión abreviada. En Mateo, cuando Jesús enseñó la oración, lo hizo dentro de un contexto en donde los fariseos y los gentiles hacían mal oraciones erróneas. Entonces Jesús, para corregir a sus discípulos o en contraposición a esas oraciones mal hechas, Jesús mostró y presentó su oración como un ejemplo, ¿no? Para que no estén orando hipócritamente como los fariseos o con vanas palabrerías como los gentiles. Pero aquí en Lucas el contexto es un poco diferente. Dice en el versículo 1 de hoy, dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno de los discípulos que estaba observando, que venía observando cómo Jesús estaba orando, sintió el deseo, las ganas de poder orar como su maestro, aprender esa oración. Por eso se acerca al Señor y le pide que le enseñe a orar como Él. Como discípulos de Cristo, todos nosotros también tenemos que aprender a orar. Debemos adquirir este hábito, esta disciplina de orar como Jesús lo hizo. Así como Jesús enseñó a sus discípulos, debemos nosotros también aprender a orar. Por eso Jesús presenta esta oración como un ejemplo. No es simplemente para que estemos recitando o repitiéndola de memoria, sino para que aprendamos cuál es la esencia y el principio de una oración que agrada a Dios. Entonces, ¿cuáles son esos principios? ¿Qué diferencia encontramos entre las oraciones que nosotros solemos hacer y la oración que Jesús enseña a sus discípulos? ¿Cómo podemos nosotros hacer una oración agradable delante de Dios? En primer lugar, el primer principio que podemos aprender aquí es que la oración no solo es una petición, sino un encuentro con Dios. Hermanos, la oración no es pedido ya, no es rápido. No es presentar una lista de pedidos al Señor y esperar que Dios nos responda a cada una de ellas. No se trata de eso. Dios nos permitió la oración ¿para qué? Para relacionarse con nosotros. Por medio de la oración lo que hacemos es buscar a Dios mismo, tener una comunión con el Señor. Nos encontramos con el Señor por medio de la oración. Hermanos, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Somos sus hijos. Por eso la oración es el medio por el cual podemos nosotros presentarnos delante del Padre como hijos para tener la comunión con Él. Por eso el foco de la oración está puesto en este encuentro entre Padre e hijos y no tanto estar citando ciertos pedidos. Fíjense que el momento en que el discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar fue justo cuando Jesús había terminado de orar. O sea, al ver a Jesús orando, este discípulo sintió ese deseo de aprender a orar como Él. Al ver a Jesús teniendo esa comunión con su Padre, al ver cómo Jesús tenía ese encuentro con su Padre, este discípulo quiso, de alguna manera sintió ese deseo de poder también él experimentar ese encuentro real con Dios Padre. Por eso le dice a su maestro, enséñanos a orar. Quiero orar como vos. Quiero experimentar ese encuentro con el Padre como lo haces vos. De hecho, Jesús ha mantenido la vida de oración durante todo el periodo de su ministerio terrenal, durante toda su vida terrenal. Si leemos los evangelios, podemos ver que antes de comenzar su ministerio, Jesús comenzó orando. Antes de elegir los 12 discípulos, Jesús también oró. Oró cuando envió a estos discípulos a predicar sin Él. Oraba temprano por las mañanas. Hasta pasaba las noches en vigilia orándole al Padre. Incluso aún sobre la cruz terminó su ministerio terrenal en oración. Lo terminó orando. Entonces, ¿por qué Jesús ahora ha orado en todo tiempo, con tanto ahínco? ¿Qué es lo que llevó a Él a orar? Si Él era el Hijo de Dios, tenía poder y autoridad sobre los espíritus y sobre también el mundo material, sobre las cosas materiales. Sanó a los enfermos, echó a los demonios, e inclusive terminó alimentando a 5.000 hambrientos, solo con 5 panes y 2 peces. Jesús mismo era el Todopoderoso. Por lo tanto, sabemos que sus oraciones no fueron por necesidades, no era para pedir ayuda. Él no necesitaba ayuda de nadie. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo por orar? Para orar no necesitaba ningún tipo de ayuda. Hermano, Jesús oró porque Él oró para mantener una comunión constante con el Padre. Lo hizo para encontrarse con su Padre. A través de ese encuentro iba descubriendo el corazón del Padre para poder realizar esa voluntad del que lo envió.
Era para descubrir la voluntad de Dios. Por eso él buscaba una y otra vez ese lugar de oración. Miren lo que dice en el versículo 2. Dice, él les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una de las primeras palabras que dijo Jesús al enseñar a sus discípulos a orar fue, busquen al Padre. Encuéntrense con el Padre. ¿Y de quién es este Padre? Obviamente es Dios Padre de la Trinidad, el Padre de Jesús, pero al mismo tiempo es Padre nuestro, nuestro Padre, de lo que creímos en Jesús y volvimos a nacer. Así como dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de conocer a Cristo, hermanos, éramos todos hijos del pecado. No podíamos llamar a Dios como Padre, no podíamos ni siquiera acercarnos hacia Él. Pero porque Jesús pagó nuestro pecado allí con su vida en la cruz, pagando el precio de todos nuestros pecados por medio de este Jesucristo, nosotros podemos no solamente nacer como hijos de Dios, sino buscar a Dios y tener esa comunión con el Señor. Por eso ahora sí podemos llamar a Dios como Padre. Así es. Al creer en Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. Antes vivíamos desamparados, alejados de Dios, éramos pecadores y debíamos morir por causa de este pecado. Cuando estábamos y perdidos en el mundo sin rumbo, es cuando Jesús se presentó con nosotros y nos guió hacia la presencia de Dios. Y podemos ahora llamar a Dios como nuestro Padre, como mi Padre. Por eso buscar al Padre, llamar a Él, es el comienzo y es el todo, podemos decir, de una oración. Eso es lo que nosotros buscamos, una comunión con el Padre. Si Dios no se hubiera hecho nuestro Padre, hermano, entonces no podríamos orar. Tampoco tendríamos razones para orar. ¿Por qué? Porque la oración es para tener justamente ese encuentro. Esa es la finalidad de la oración, tener ese encuentro con Dios Padre. Por eso el propósito principal de una oración, hermanos, entonces es justamente tener comunión con Dios, conocer más de Dios. Recuerden, en vez de presentar una lista de pedidos, primeramente debemos orar para conocer más a Dios, tener una comunión más profunda con el Padre. Amén. Hay un libro escrito por un escritor cristiano llamado Larry Crabb. Ese libro se llama The Papa Prayer. No encontré este libro en español, sí lo leí en la versión coreana, y en una parte del libro dice el autor lo siguiente: lo que realmente necesita un niño no es la cena, sino una madre. Lo que necesita un alma salvada es la unión con Dios. La oración es el comienzo de esa unidad y la conversación con el Padre. Este es el único propósito de la oración. Hay un misionero llamado E. Stanley Jones. Él dijo lo siguiente: lo primero que hay que hacer en la oración es ganar a Dios. Cuando obtienes a Dios, todo lo demás te sigue, ¿no? Y es así. Hermano, la clave de una oración es ganar a Dios. Es encontrarse con el Señor, tener una comunión íntima con Él. Recuerden, para esto oramos. Para esto oramos. En segundo lugar, el segundo principio que podemos aprender de la oración del Señor es que la oración es buscar el reino de Dios y no mi propio reino. Desde la mitad del versículo 2 en adelante podemos ver que dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que orar para que venga el reino de Dios. O sea, la oración no debe estar centrada en mí, en uno mismo, sino tiene que ser una oración centrada en Dios y en su reino. Cuando aquí Jesús dice santificado sea tu nombre, esta palabra santificar o santo, que en griego es agiazo, ¿no? Y en hebreo es kadosh, ambos tienen el mismo significado. Es estar apartado, separado. O sea, Dios está separado del mundo pecador, está apartado de todo lo que contamina lo puro y lo santo. De hecho, Dios está por encima de toda creación como el único puro, santo, que merece recibir toda la adoración y toda la honra. Y su santidad no depende de nosotros los hombres. Dios es santo por sí mismo, ¿lo creen? Por sí solo. Soy lo que soy, dijo el Señor. No depende de nuestras oraciones para santificarse. Sin embargo, Jesús nos está invitando a orar con estas palabras. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Si Dios es santo ya. Si Él no necesita de nuestras oraciones para ser santo. Si Él ya es santo en sí mismo. Y ha sido santo por siempre.
Dios nos está invitando a orar de esta manera, hermanos, para que respetemos a Dios como el único santo, como el único rey de nuestra vida. Para que le entreguemos a Él ese lugar del rey, ese lugar de dueño sobre nuestra vida, ese lugar que le corresponde a Él. Al mismo tiempo, esta oración tiene implicancias misioneras, porque es una oración que desea que aquellos pueblos, los pueblos que no conocen el nombre de Dios Santo, puedan llegar a conocer, reconocer a Dios como el único Dios del universo. Que Dios como rey pueda estar gobernando sobre todas las naciones, ¿no? De ahí la implicancia misionera. Ahora, en cierto sentido, podemos decir que el reino de Dios ya ha venido al mundo cuando Jesús se encarnó y vino a este mundo. Sin embargo, aún hay tierras que están rechazando el gobierno de Dios, pueblos, personas, individuos que rechazan a Dios como su rey y quieren ellos mismos ser el rey de sus propias vidas. Es la característica que tienen aquellos que todavía permanecen en el mundo, que permanecen en pecado. Quieren ellos mismos ser rey, ser gobernador de sus propias vidas. Por eso debemos orar para que venga el reino de Dios, para que Dios pueda ser el rey y dueño de toda la humanidad. Hay un libro titulado Living the Lord's Prayer, Viviendo el Padre Nuestro, podríamos traducir, ¿no? Escrito por un teólogo llamado David Timms. Él dice en su libro lo siguiente: si invierte la oración, venga tu reino, se convierte en que mi reino llegue a su fin. ¿Qué quiere decir? O sea, si oramos diciendo, Señor, que venga tu reino, lo que le estamos pidiendo a Dios es que termine con el reino mío, con este reino que yo estoy gobernando, y que Dios sea el rey y el gobernador de mi vida, de nuestra vida. ¿Comprenden? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son las oraciones que ustedes entregan a Dios? ¿No? ¿Qué hacen cuando hay un choque, se produce un choque entre el reino de Dios y mi reino? ¿Qué eligen? ¿Qué renuncian? ¿Eligen mi deseo, mi reino, ¿no? y rechazan el reino de Dios? ¿O eligen el reino de Dios, el gobierno de Dios y rechazan su propio reino? Hermano, la oración es renunciar mi propio reino, es dejar mi voluntad para que se cumpla la voluntad de Dios, es moldear y transformar mi vida, ¿no? Para ajustarme a la voluntad de Dios. De eso se trata la oración. Pero ¿cómo son nuestras oraciones? ¿No? ¿Cómo son los contenidos de la oración que nosotros solemos hacer? La mayoría de las veces oramos no para construir el reino de Dios, sino para construir nuestro propio reino. Oramos para fortalecer mi voluntad, mi deseo, hasta elevar mi nombre por encima del nombre del Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: cuando se consolidó y se fortaleció el reino de Roboam, éste abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. ¿Qué pasó con el rey Roboam cuando éste consolidó y fortaleció su propio reino? Terminó abandonando la ley del Señor, dice, abandonó la palabra de Dios. Y como el líder termina abandonando a Dios, ¿qué hace todo el pueblo de Israel? Hace lo mismo, abandonan a Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros levantamos nuestro reino y renunciamos al reino del Señor. Hermanos, debemos nosotros estar siempre buscando a Dios, su reino y su voluntad. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 10:39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Si dejas a Dios para consolidar y fortalecer tu vida, entonces la vas a perder, dice el Señor. Pero si renuncias tu vida para seguir al Señor, para ganar a Dios, Dios se va a encargar de tu vida. Esa es la promesa que encontramos. Dios se va a ocupar de nosotros, dice. Por eso cuando oramos, el enfoque tiene que estar puesto en que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Así como dijo Jesús en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hermanos, no cometan el error de invertir las prioridades en sus oraciones. Debemos primeramente orar por el reino de Dios y su justicia, y no por mi reino, no por nuestros reinos. Amén. En tercer lugar, el tercer principio de la oración que aprendemos aquí es que la oración es encomendar todo, completamente todo, en las manos del Señor. De eso se trata la oración. Oramos para entregar, para encomendar en las manos de Dios todo lo nuestro, inclusive nuestras propias vidas. Dice en el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan cada día, el pan de cada día. Bueno, no solo se está refiriendo aquí a alimentos diarios, que obviamente necesitamos, sino todas las cosas que necesitamos para nuestra subsistencia.
Por supuesto que entre ellas el alimento es lo primordial. Si no comemos, no podemos vivir. Y por medio de la oración, al pedir, ¿no?, por el pan diario, estamos reconociendo a Dios como el que sostiene nuestras vidas. Por ende, debemos encomendar todo a Él para que Él sostenga, provea y bendiga nuestra vida según su voluntad. Un ejemplo claro de esta relación entre Dios y su pueblo, sí, entre Dios, ¿no?, el que sostiene la vida, y del pueblo que es sostenido por Dios, ese ejemplo lo podemos ver en Éxodo capítulo 16, cuando Dios envía el maná sobre el pueblo de Israel en el desierto. Dios había mandado a ellos a recoger solamente la porción diaria, ¿no?, el maná para cada día. Y lo que desobedeciendo recogieron más de lo permitido, nos podemos ver que ese maná no había durado para el día siguiente, sino que terminaron pudriéndose todo. O sea, de nada servía tener mucho, de haber recogido de más, porque el vencimiento del maná enviado por el Señor era por día, era de un solo día. Ellos debían confiar de que el día siguiente Dios volvería a enviar el maná, que iban a recibir su porción de alimento y que Dios los seguiría sosteniendo. Sin embargo, no todos tuvieron esta confianza, esta fe, y los incrédulos terminaban recogiendo de más, ¿no?, en vano porque el maná guardado ya no se podía comer el día siguiente. Entonces, a través de esta experiencia, Dios había llevado al pueblo de Israel a dependerse de Él todos los días, cada día. Entonces, al vivir cada día de esta manera, ellos tenían que encomendar su subsistencia al Señor, ¿no?, sus vidas en las manos del Señor, confiando y creyendo de que Dios era quien los sostenía. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con la vida de oración? Recuerden, la oración no es un medio para estar solamente presentando una lista de pedidos a Dios, sino por medio de la oración nosotros debemos buscar, ¿no?, tener un encuentro con el Señor, una comunión íntima con el Padre. Por medio de la oración debemos también desear que venga el reino de Dios, que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Por medio de la oración debemos reconocer a Dios como quien sostiene nuestras vidas y poder encomendar todo a Él. Ahora, a todo esto, nuestras oraciones, hermanos, no son perfectas. Sé que ustedes no son perfectos, yo no soy perfecto, ¿no? Aún aprendiendo, conociendo los principios en la práctica, es probable que prioricemos nuestras necesidades, ¿no?, antes que la voluntad de Dios. Si nos apresuramos a presentarnos, ¿cierto?, nuestras listas y pedir por nuestro auxilio. Bueno, pero está bien, ¿por qué? Porque podemos seguir orando con confianza a pesar de estas debilidades e imperfecciones que tenemos, porque Dios también conoce nuestra debilidad. Y esta es la promesa que encontramos allí en Romanos 8, 26, 27, en donde dice: asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, dice. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo, con gemido indecible, intercede por nosotros delante del Padre, para que las oraciones que hagamos sean aceptadas por el Señor, sean conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, no hay oraciones que no podamos hacer delante de Dios en realidad. Si necesitas ayuda de Dios, tenés que orar por su ayuda. Si tenés dolencia, decile a Dios que te duele. Si estás cansado y trabajado, contale a Dios lo que te está pasando, lo que sentís, ¿no? Pero esto lo podemos hacer, ¿saben por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿no? Eso sí, ese principio sí es básico, ¿no? Por medio de la oración lo que hacemos es justamente buscar al Padre, buscar ese regazo, ese brazo del Padre, ¿no? Buscar ese abrazo del Padre. Así que los invito a buscar el lugar de la oración. No se olviden, ¿no?, de alguna manera de recuperar esta disciplina dentro de su vida. Busquen al Padre, busquen el reino del Padre y encomienden a Dios todos sus asuntos. Amén.